Ok. Buenas tardes, alumnos. Quiero pedirles primero una disculpa por no poder haber subido la clase en estos días debido a que tuve un contratiempo de causa mayor, pero aquí estamos ya de nueva cuenta para continuar con nuestro curso. Ya hemos llegado al módulo 3, ¿verdad? Ya hemos visto algunas cosas importantes sobre este curso. Primero, la revelación de la palabra. Vimos que la palabra de Dios es viva y eterna, ¿verdad? Y nos habla de una persona que es Cristo, ¿verdad? Toda la Sagrada Escritura nos habla de Cristo. Después vimos ya cómo empezar a manejar la Biblia. Vimos cómo se estructura la Biblia, qué es la palabra, qué significa la palabra Biblia, cómo encontrar una cita bíblica, signos de puntuación y todo esto, ¿verdad? Yo quiero que si tienen alguna duda no duden en mandarme mensaje o sí, a través del mensaje es lo más conveniente para que me puedan mandar sus dudas, ¿verdad? De cómo van avanzando también el curso, qué les ha parecido, si quieren que hagamos otro tipo de cosa o algo así para que ustedes se sientan más como que sí está dando resultados el curso. Si yo pudiera tener una retroalimentación de parte de ustedes, se los agradecería bastante. Y pues hoy vamos a ver precisamente un tema muy, muy importante dentro del curso, que es la revelación, ¿verdad? También la tradición y la escritura y cómo éstas se relacionan. Vamos empezando primeramente por definir qué es la palabra revelación. Vamos definiendo primero la palabra revelación, que a grandes rasgos o de forma muy generalizada, revelar quiere decir quitar el velo. Algo curioso que pasa con la religión cristiana, ¿verdad? Es que en otras religiones el hombre es el que está en busca de Dios y en nuestra religión cristiana es al contrario. Dios se da a conocer al hombre. Desde antiguo se ha manifestado a través de varias formas, ¿verdad? Esta revelación no fue de forma, o sea, todo de un sopetón, no. Fue dándose progresivamente. Vamos iniciando desde aquel momento de la creación. El hombre a través de la creación puede ver la revelación, la revelación de Dios, puede empezarse a cuestionar a sí mismo por qué estoy aquí, de dónde vengo, ¿verdad? Al admirar la puesta de sol, el acomodo de todas las cosas, maravillarnos con cada cuestión de la creación, el movimiento de las estrellas, la posición de la luna, todo eso nos fue despertando el interés de saber quién o qué había puesto todo en orden tal cual estaba en ese momento. Fue así como el hombre fue despertando esa curiosidad y Dios se le reveló a través de ese momento específico de la creación. Si nos vamos a la Sagrada Escritura, San Pablo nos exhorta diciéndonos esto en su carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 20. Lo invisible de Dios, su eterno poder y divinidad se deja ver desde la creación del mundo, siendo comprendido por medio de las cosas creadas. ¿Qué quiere decir esto? Podemos ponerlo de la siguiente forma. Las criaturas son como huellas que nos conducen hacia el Creador. Y es que viéndolo todo tal cual, pues es algo maravilloso si nos ponemos a observar con detenimiento la creación. ¿Quién puso el orden así tal cual están acomodadas las cosas?
el ejemplo de cómo hay vida en este planeta, que hasta ahorita lo que sabemos es el único planeta del sistema solar que puede albergar vida, ¿verdad? Tal cual y la conocemos. Eso nos da a pensar pues que detrás de todo esto hay un creador, hay un ser superior que puso tal cual las cosas están ahorita. La creación también puede decirnos si Dios existe, lo poderoso que es, lo sabio que es, su bondad. Lo que no puede decirnos la naturaleza es otro tipo de revelaciones que nosotros como católicos ya tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, la Santísima Trinidad, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, o que Cristo murió y resucitó por nosotros. Eso a través de la creación no lo vamos a poder saber. Eh, para conocer todas estas verdades fue necesaria la revelación sobrenatural que alcanzó su plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Y sabemos todo esto, ¿verdad? Que la revelación se dio por dos momentos, por la creación y por toda la historia de la salvación, ¿verdad? Que culmina precisamente en Cristo. Ambas se complementan. La creación nos lleva a buscar a Dios y Cristo nos muestra quién es realmente ese Dios a quien hemos estado buscando. Y se acuerdan de un pasaje precisamente donde uno de los apóstoles, creo que es Felipe, le dice a Cristo, muéstranos al Padre. Y lo que le contesta Cristo, tanto tiempo llevan conmigo, el que me ve a mí, ve al Padre, ¿verdad? O conoce al Padre, ¿verdad? Entonces, si queremos conocer al Padre, pues lo podemos conocer a través de Cristo, ¿verdad? Tenemos otro momento de la revelación que fue por medio de los patriarcas. ¿Quiénes fueron estos personajes, los patriarcas? Bueno, en Génesis se nos menciona a tres patriarcas que fueron Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo es que Dios se reveló a Abraham? Si nos vamos a Génesis 12:1, ¿verdad? Que es donde empieza todo esto de la travesía de Abraham. Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu patria. Aquí Dios se revela como un Dios personal, un Dios que habla, un Dios que llama, un Dios que hace promesas. No solamente le promete una tierra nueva, ¿verdad? También le dice que tendrá descendencia. Entonces conocemos la historia de Abraham, nuestro padre en la fe, que era un hombre ya de edad avanzada, cuya mujer no había podido tener hijos, que los dos ya eran bastante avanzados en edad y no habían podido tener hijos. Y es precisamente con Abraham que empieza la historia de la alianza. ¿Cómo es que Dios se reveló a Jacob? Si recordamos bien, en el Génesis, capítulo 28, versículos del 10 al 22, hay un momento clave, precisamente, si la verdad les recomiendo que le busquen la cita bíblica, es Génesis, capítulo 28, versículos 10 al 22. Jacob tiene un sueño de una escalera que une al cielo con la tierra. Ahí Dios le revela o le manifiesta que está presente en nuestra historia y que acompaña a su pueblo precisamente y que además es fiel a sus promesas. Y aquí podemos utilizar un buen ejemplo de la revelación. La creación nos dice que existe un autor que es Dios y los patriarcas comienzan a mostrarnos quién es ese autor, ¿verdad? O quién es Dios. Luego vienen los profetas, ¿verdad? Estos hombres que Dios se les revela a veces en sueños, ¿verdad? Y que tienen como misión el anunciar lo que Dios quiere de su pueblo precisamente. Los profetas no eran como adivinos, ellos no eran ese tipo de personas que usan ese tipo de cosas para valerse de artimañas, ¿verdad? Eran hombres y mujeres llamados por Dios para transmitir un mensaje.
ese mensaje de Dios para con su pueblo, para anunciarles lo que Dios quería que hicieran. Y claro, pues podemos encontrar muchos profetas a través del Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, ¿verdad? Entre muchos otros. ¿Cómo es que se reveló Dios por medio de los profetas? Primero, mostrando su voluntad. Y es precisamente ahí donde está la tarea del profeta. Los profetas recordaban al pueblo la ley de Dios y los llamaban a la conversión, cosa que vemos que el pueblo se convertía y volvía a su vida de pecado, ¿verdad? Lo vemos a través de la historia de la salvación, de la Sagrada Escritura. Dios manda un profeta, a veces se convierten y otras veces no, pero siempre, casi siempre el pueblo es de cabeza dura y nomás se vuelve fiel un rato y ya después vuelven a las andadas. Pero bueno, es como si estuviéramos viendo nuestra propia historia, ¿verdad? Y voy a dejar una cita bíblica del profeta Amos, capítulo 5, versículos 14. Busquen el bien y no el mal, ¿verdad? Ahí en esta simple cita, lo que les estaba pidiendo Dios, busquen el bien y no el mal, ¿verdad? Y es lo que yo creo que nos llama a todos diariamente, ¿verdad? Buscarlo a Él, el bien y no el mal. A través de los profetas, Dios revela que no quiere solamente sacrificios externos, sino un corazón contrito, humillado, fiel. También tenemos a través de los profetas mostrar su amor misericordioso de Dios. Aunque el pueblo se alejaba muchas veces, Dios seguía llamándolo una y otra vez, como les decía ahorita hace unos momentos. Por ejemplo, por medio del profeta Oseas, Dios se compara con un esposo fiel que no abandona a su esposa infiel. Por medio de Jeremías dice, con amor eterno te he amado, en Jeremías capítulo 31, versículo 3. Así el pueblo descubre que Dios no es solamente justo, sino también misericordioso. También tenemos a los profetas anunciando la esperanza, los profetas que anunciaron que Dios no abandonaría a su pueblo. Primeramente, muchos profetas hablaron de una nueva alianza, de dar un corazón nuevo, de la venida del Mesías, que esta es súper importantísima, y de la acción del Espíritu Santo. Por ejemplo, tenemos a Isaías, ¿verdad? Este profeta de la anunciación del Mesías, ¿verdad? Si nos vamos al capítulo 9, versículo 1, ahí precisamente tenemos una cita donde se nos habla de la promesa del Mesías. Y dice así la cita: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Esta luz, ¿verdad? Es Cristo, ¿verdad? Es el Mesías Redentor. Los cristianos vemos en estas profecías un anuncio de Jesucristo precisamente. Y por último tenemos cómo se revela Dios en Jesucristo. En Jesucristo Dios no solo envía a los profetas, ¿verdad? O un mensajero más. Dios mismo viene a nuestro encuentro, que eso es lo más maravilloso, lo más misterioso, ¿verdad? Ese Dios que creemos a lo mejor lejano, ya no lo es más, pues ya habitó entre nosotros, se hizo como nuestra forma, ¿verdad? Criatura, ¿verdad? Sin embargo, permaneció siendo Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 14, podemos leer, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué maravillosa cita nos revela precisamente esa cercanía de nuestro Dios. ¿Qué nos revela Jesús sobre el Padre o sobre Dios? Precisamente nos revela que Él es Padre. En el Antiguo Testamento Dios ya era conocido como Creador, como Señor y Dios de la alianza, pero Jesús nos revela algo asombroso, algo maravilloso. Dios no solamente es eso, sino que también es un Padre. Dios es Padre para nosotros. No un Padre distante, sino un Padre que ama, perdona y busca a sus hijos. Y lo tenemos presente precisamente en la parábola del Hijo Pródigo, ¿verdad? Qué manera de ejemplo de esa cercanía con Dios. También nos revela que Dios no es ese Dios vengativo, es amor, ¿verdad? Dios es amor. Y eso lo podemos ver en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. Busquen las citas bíblicas que voy dejando aquí. Y esto es el bastión, ¿verdad? De Jesús, ¿verdad? Durante todo su ministerio público,
precisamente se revela esto, se manifiesta esto en la vida de Jesús. Acoge a los pecadores, sana a enfermos, consuela a los afligidos y da su vida por nosotros en la cruz. La cruz misma es la máxima revelación del amor de Dios por nosotros. También se nos revela ya que Dios es Trinidad. Antes de Cristo nadie conocía plenamente este misterio, que sigue siendo precisamente un misterio. Jesús revela que hay un Padre, un Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. También nos revela el plan de salvación. Jesús revela por qué fuimos creados, para conocer a Dios, para amarlo, para vivir en comunión con Él, para alcanzar la vida eterna, esa vida eterna que ya desde antiguo, ¿verdad? Se estaba gestando, ya estaba presente y que nosotros no la conocíamos. Su muerte y resurrección nos muestran el camino de la salvación. ¿Por qué decimos que en Jesús encontramos la plenitud de la revelación? Porque en Él Dios nos ha dicho todo lo necesario para nuestra salvación. La Iglesia enseña que la revelación pública terminó con los apóstoles porque en Cristo Dios se entregó completamente, como enseña precisamente un numeral de la Constitución Apostólica de Verbum. Cristo es a la vez mediador y plenitud de toda la revelación. Para terminar con este tema de la revelación, ¿verdad? Con esta primera diapositiva, podemos acudir precisamente a la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Nos dice así la siguiente cita: muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, que encaja perfectamente de lo que estamos hablando, ¿verdad? Cómo Dios se fue revelando poco a poco, de manera progresiva, hasta llegar a la plenitud de la revelación que fue Cristo nuestro Señor. Vamos a pasar ahora a otro tema que tiene que ver precisamente con esto, que es como su subsecuente, que es la tradición. Muchas veces a lo mejor hemos escuchado de esta tradición, ¿verdad? Que permanece dentro de la iglesia, de las enseñanzas de la iglesia, pero a lo mejor no nos queda muy claro y hoy vamos a ver precisamente qué es la tradición y por qué es importante, ¿verdad? La tradición no es más que la transmisión viva de la revelación confiada por Cristo a los apóstoles y comunicada en la iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Esto vamos viendo por partes. Primeramente, como sabemos, Dios le pidió a los apóstoles que fueran a todos los pueblos de todas las naciones precisamente a predicar el Evangelio, ¿verdad? He ahí una tarea bien importante. ¿Qué hubiera pasado si los apóstoles no hubieran hecho esto? Se hubiera perdido totalmente todas las enseñanzas de Cristo, ¿verdad? Por el contrario, gracias a los apóstoles, tenemos hoy precisamente ese conocimiento, esas enseñanzas de Cristo, ¿verdad? Veamos nomás la iglesia primitiva, cuando todavía no había la Sagrada Escritura como la conocemos hoy, pues la tradición iba pasando de los apóstoles a sus discípulos principalmente, y estos discípulos fueron continuando precisamente esa tradición apostólica, la fueron comunicando a sus discípulos y así, hasta que se llegó un momento en que se puso por escrito. ¿Por qué? Porque era importante, porque los apóstoles ya estaban muriendo o ya habían muerto la mayoría. Entonces los discípulos, que son los padres de la iglesia, que fueron como los sucesores de los apóstoles, vieron la necesidad de tenerlos escritos, de poner por escrito las enseñanzas, para que no se fueran perdiendo. Porque como sabemos, de la tradición oral, pues a veces es muy inexacta, o tal vez puede haber que le cambien una cosa, y qué mejor ponerla ya por escrito para que tenga una base sólida, además para que no fuera a perderse a través del tiempo. ¿Cómo hacen esto los apóstoles de ir transmitiendo la tradición, la revelación? Primero mediante la predicación, como ya les dije, fueron ellos enseñando a otros, predicando, ¿verdad? Por diferentes partes del mundo, llevando las enseñanzas y fundando comunidades dentro de esas tierras, ¿verdad? Y así fue conforme poco a poco se fue
se fue propagando precisamente estas enseñanzas y esta tradición. Con su ejemplo también, ¿verdad? No solamente hay que decirnos cristianos, porque ahora nos decimos cristianos. Yo soy cristiano, pero precisamente somos todo menos cristianos, porque no nos comportamos como Cristo. Dentro del templo a lo mejor somos un pan de Dios, pero saliendo somos la mismísima piel de Barrabás o el mismo diablo, ¿verdad? Porque nomás andamos viendo a ver a quién perjudicar o ya a ver a quién le hago el mal. No, vamos siendo congruentes con lo que vivimos, con lo que hacemos y con lo que vivimos, ¿verdad? Y también con lo que predicamos. Y por último, pues también por escrito, como les digo, si no hubiera sido por los escritos que dejaron los discípulos, primero los evangelistas, San Pablo con sus cartas, ¿verdad? Y otros autores, pues se hubieran perdido todas estas enseñanzas precisamente, no tendríamos esa base, a lo mejor no existiríamos como iglesia como tal. San Pablo nos recuerda precisamente la importancia de la tradición apostólica en la segunda carta a los tesalonicenses, precisamente en el versículo 15, nos dice de esta manera: manténganse firmes y conserven las tradiciones que aprendieron de nosotros de viva voz o por carta. Qué importante lo que nos está diciendo San Pablo, ¿verdad? Conservar las tradiciones no solamente de viva voz, sino también por escrito o por carta. Gracias a Dios que estos apóstoles, estos discípulos, lo hicieron, porque así tenemos hoy ese conocimiento que tenemos sobre la revelación. La tradición no busca añadir nuevas verdades, conserva y transmite fielmente el depósito de la fe. Ya veremos más adelante qué es precisamente el depósito de la fe. Vamos viendo ahora también lo que es la Sagrada Escritura y por cómo se relaciona precisamente con la revelación y con la tradición. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ya vimos en los módulos pasados precisamente eso, ¿verdad? Que Dios es el autor de la Biblia, pero que se valió de ciertos hombres para poner eso por escrito, ¿verdad? Los inspiró y los lo pusieron por el escrito, ¿verdad? Ya también sabemos que la Biblia está compuesta, o la Sagrada Escritura está compuesta por dos grandes partes, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La Iglesia reconoce que Dios es el autor principal de la Escritura, sirviéndose de autores humanos que escribieron según su cultura, lenguaje y circunstancias. Claro, con el contexto histórico de lo que estaba pasando, por ejemplo, en la época de los profetas, era un desorden, ¿verdad? Sabemos que por eso Dios mandaba a sus profetas. Como ya dijimos en los módulos pasados, la Biblia es inspirada por Dios y enseña fielmente la verdad necesaria para nuestra salvación. Lo vuelvo y lo repito, decir, la Sagrada Escritura ahí se contiene la historia de la salvación que tiene Dios para nosotros. ¿Cómo se relacionan estas tres partes? La revelación, la tradición y la Sagrada Escritura no son tres realidades separadas. Podemos entenderlo de la siguiente manera. Primero va la revelación, después esta revelación a través de Cristo es pasada a los apóstoles que mantienen la tradición y después surge la Sagrada Escritura, ¿verdad? Dios nos revela su plan de salvación en la historia y plena en Cristo. Los apóstoles reciben esta revelación y la transmiten a la iglesia, que eso es precisamente la tradición. Parte de esa tradición apostólica queda consignada por escrito bajo inspiración divina y eso es lo que es la Sagrada Escritura. Vamos a pasar precisamente a otro tema interesante, ¿qué es el depósito de la fe? Seguramente más de una vez lo hemos escuchado en alguna noticia relacionada con la iglesia, ¿verdad? Con el Vaticano, así. Y para eso vamos a acudir precisamente a la Constitución Apostólica Dei Verbum, que nos señala lo siguiente. En el numeral 10 nos dice: la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios confiado en la iglesia. Entonces, ¿qué es el depósito de la fe? Precisamente esto.
el conjunto de la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. No van separados, van juntos de la mano. Por eso, la revelación es la fuente, la tradición es la transmisión viva de esta revelación y la escritura es la palabra inspirada. Sé que suena muy reiterativo, pero precisamente podemos empezar a entenderlo de esta forma. Y aquí surge algo bien interesante, el magisterio, que también seguramente lo hemos escuchado más de una vez. El magisterio tiene la misión de custodiar e interpretar auténticamente ese depósito de la fe. ¿Qué es lo que ha pasado con nuestros hermanos protestantes, verdad? Que empiezan a agarrar la Sagrada Escritura y empiezan a, a interpretarla a su conveniencia, a ciegas. Recordemos, por ejemplo, precisamente ese pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde Felipe enseña al etíope, ¿verdad? ¿Cómo voy a saber si nadie me habla o nadie me enseña sobre él? Por eso nosotros tenemos siempre que interpretar la Sagrada Escritura por medio del magisterio de la iglesia, la tradición, nunca fuera de la iglesia, no como revelación personal, siempre dentro de la iglesia, porque la iglesia es custodio y baluarte de la verdad. Siempre que no se nos olvide esto, como vamos empezando o van empezando ustedes a estudiar la Biblia, siempre que tengan una duda, consúltelo con algún sacerdote, con alguien, sí, de la iglesia, para que no vayan a estar interpretando por cuenta suya, porque se pueden cometer muchos errores y ya ven, tenemos muchísimas sectas y pues no queremos otra más, ¿verdad? Muy bien, esto es lo que abarca este tema del módulo 3. Si ven que las clases son más cortas es porque precisamente ya no se hacen sesiones, ya no se cambió de modelo totalmente ahorita, ya no se programó ninguna reunión por Google Meet, puesto que los 4 alumnos que tengo, que son Erika, el señor Miguel Flores, la señora María y Eddie Cristian, creo que se llama, ninguno de ustedes se puede conectar precisamente los lunes a esa hora. Entonces, como ya nadie de los demás ya no le interesó el curso, y como ustedes no se pueden conectar precisamente a esa hora, pues decidí suspender las reuniones, pero sí les voy a hacer llegar la clase de esta forma. Ya no va a haber reuniones, lo cual hasta a mí se me facilita para podérselas mandar. Y pues si ven que dura menos de una hora es precisamente porque ya no estoy ahí a lo mejor preguntándoles, o no hay nadie con la que yo esté recibiendo retroalimentación. Pero de todos modos, si surge alguna duda, alguna pregunta, algún cuestionamiento, alguna sugerencia, háganmelo saber a través del WhatsApp, del grupo, por favor. Para mí es muy importante que ustedes estén aprendiendo y que estén avanzando en este curso, ¿verdad? También les voy a llegar a hacer la tarea, y pues espero en Dios que estas clases les estén sirviendo, y que no se desanimen, vayan de poco a poquito, y sobre todo ensayen lo de las búsquedas de las citas bíblicas, ¿verdad? Sobre todo, yo les voy a mandar una tarea así para que refuercen ese conocimiento y las pongan en prácticas, sobre todo para que empiecen, las transcriban. Igual para uso personal, pero si gustan compartirlas conmigo en el WhatsApp, está genial. Bueno, muchas gracias, que Dios los bendiga.